Saludos y bienvenidos a Enfoque. Colombia sigue adelante con la mirada puesta en la paz, un objetivo que se ve amenazado por diversas campañas internas. La más reciente de ellas ha desembocado en una marcha promovida por el expresidente Álvaro Uribe. La misma buscaba poner de manifiesto la inconformidad de ciertos sectores de la sociedad por las conversaciones de paz que lleva a cabo el gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, que cumple ahora el primer año de su segundo mandato, asegura que se acerca el final del conflicto y se ha mostrado partidario de acordar un cese de hostilidades bilateral y definitivo en caso de concretarse el acuerdo sobre justicia. Hoy en Enfoque analizamos en qué punto se encuentra el proceso de paz colombiano. El proceso de paz está encaminado hacia donde se debe dirigir. Hay que entender que la negociación es la única opción para poder terminar con un conflicto que lleva un poco más de medio siglo, que ha dejado más de 220.000 muertos. Para que la gente se haga una idea y no se anestesie más con este tema de la guerra, eso es más o menos como llenar 3 veces el estadio Metropolitano, el Bernabéu, y matar a toda la gente que cabe ahí. Lo que se hace en La Habana son unos acuerdos. Quien aprueba esos acuerdos al final es la ciudadanía. Quien refrenda eso es la ciudadanía. Eso no lo aprueban ni Santos ni FARC. Ellos acuerdan sobre unos puntos. ¿Y por qué sobre unos puntos? Porque si no sería imposible llegar a un acuerdo de paz. Se establecieron 5 puntos. Y uno tiene que ver precisamente con la reforma integral del campo, que ahí es donde nace el conflicto armado colombiano. A la gente no le puede parecer importante, a los que están en la oposición no le parece importante, pero es supremamente importante. La participación política, porque es hacer política sin armas. Claro que es fundamental. El narcotráfico. Y quedan 2 puntos fundamentales de los cuales el estimado amigo Néstor comenta uno, que es el de la justicia. Es que para allá se va en este momento. Inclusive se han hecho avances. Es imposible hablar de paz con impunidad porque de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos no lo permite, el Tratado de Roma no lo permite y el marco legal y el Acuerdo para la Paz tampoco lo permite. Entonces lo que no se debe hacer es confundir a la gente y decirle que este es un acuerdo con impunidad. Aquí no se están intercambiando impunidades entre los gobiernos y entre las FARC. Por el contrario, este proceso es diferente a los otros porque el centro del proceso, la médula del proceso son las víctimas. Sí. Y al ser las víctimas, lo que se busca es esclarecer la verdad, pero no la verdad, no una verdad ni otra verdad, sino las verdades, precisamente para garantizar los derechos de las víctimas. Y la única forma de garantizar los derechos de las víctimas para que no se repitan esas atrocidades contra ellos es finalizando un conflicto armado de más de 50 años que ha dejado más de 3 estadios llenos de muertos. Yo particularmente soy un defensor del proceso. Es decir, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, adjetivizar las acciones tanto del presidente como de su principal opositor. Pero lo que sí me parece interesante que debemos saber es por qué Uribe le llega primero la información que al mismo presidente. Eso es una cosa rarísima. Y es una cosa que hay que tenerle mucho cuidado y mucho ojo. ¿Hasta qué punto? No, y ¿hasta qué punto sirve eso? O sea, ¿hasta qué punto eso le sirve al proceso? El proceso está más avanzado. El proceso cada vez está llegando a un acuerdo final. Evidentemente, eso es un desescalamiento que no es igual a un cese bilateral, porque el cese bilateral es lo que se persigue al final del acuerdo, ¿no? Es un desescalamiento que en otras palabras significa bajarle el tono, bajarle la intensidad a la guerra, ¿no? Y en palabras más castizas, me permiten apropiarme de ese dicho español, o hablando en plata, eso significa pues que hayan menos muertes, que hayan menos víctimas, que hayan menos huérfanos, menos madres sin hijos, etcétera. Básicamente es eso. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. El gobierno constantemente se refiere a las FARC como el enemigo, como lo acabamos de ver. Inclusive no va a permitir un cese bilateral si las FARC no se somete a la justicia. Y eso es muy importante entenderlo para no repetir esa mentira de que va a haber un proceso de paz con impunidad.
Muy bien, Javier Urrea, un titular para terminar. A pesar de que se intenten morder los codos, la paz está más cerca que lejos. Tal vez más cerca que la visa Schengen. Pues ojalá sea así, nos quedamos con esas palabras. Agradecemos a nuestros invitados por ayudarnos a comprender mejor esta situación en Colombia y su proceso de paz, que seguramente abordaremos en próximos programas. Gracias, Javier Urrea, Olger Santo Domingo, Néstor Lasso y Eduardo Castillo por acompañarnos en esta mesa de debate de Enfoque, y a ustedes que nos siguen cada día, agradecerles también por su confianza y por acompañarnos en este análisis para comprender con mayor profundidad todo lo que forma parte de la actualidad. Les esperamos aquí, como siempre, para que luego ustedes se hagan su propio enfoque.